Buenos días, vamos a hablar sobre tres temas: la psicología positiva, la psicología sistémica, la psicología en Latinoamérica y la psicología peruana. Comenzamos con la psicología positiva. Esto fue un cambio de enfoque a lo que estábamos acostumbrados. La psicología positiva se enfoca en lo que se está haciendo bien. Tenemos que tener presente que no es lo mismo psicología positiva de pensamiento positivo. Son dos cosas bastante distantes. La psicología positiva, nuevamente les comento, funciona bien, nos enfocamos en lo que funciona bien, en nuestras fortalezas, en nuestras emociones positivas y en el sentido vital. Sin embargo, la psicología positiva sí reconoce las emociones desagradables, puesto estas son necesarias para el crecimiento y para el aprender de las personas. La psicología positiva, he traído acá tres métodos: PERMA, Flow y ampliación-construcción. PERMA, de Seligman, nos habla de emociones positivas, de compromiso, de relaciones positivas, de sentido y logro. Para hacer corto el tema, las emociones positivas hay que incrementarlas. El compromiso es la práctica de nuestras fortalezas para vivir el mayor tiempo posible, ¿dónde? En este estado, que es la experiencia óptima. Después tenemos las relaciones positivas, hay que nutrirnos día a día de este tipo de relaciones. Y en el sentido tenemos dos cosas: una cosa son el propósito y otra cosa es el sentido vital. El propósito está relacionado a los objetivos y el sentido vital a la respuesta de qué lugar ocupo en este mundo, cuál es mi función en este mundo. Finalmente tenemos que trabajar en el tema de logros, que es establecer las metas. Después vamos a referirnos sobre la teoría Flow, un nombre bastante largo y difícil. Esta teoría trabaja en dos ejes: el eje de la dificultad y el eje de la habilidad. Esto es bastante lógico. Si yo estoy realizando unas tareas, por decir, vamos a hacerlo fácil, yo tengo una gran habilidad para jugar básquet, o mi equipo tiene una gran habilidad para jugar básquet, y enfrentamos un partido de baja dificultad, ¿cómo vamos a pasar el partido? Aburridos, ¿correcto? Al contrario, mi equipo es muy malo y tiene un partido muy difícil, ¿qué vamos a generar en todo el equipo? Ansiedad, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan para tener esa sensación de bienestar y todo? Trabajar en esta zona, en la zona de nuestra experiencia óptima. Es el estado donde tú te encuentras completamente absorto en una actividad para su propio placer y disfrute, ¿correcto? Después tenemos la otra teoría, que es la ampliación-construcción de Barbara Fredrickson, que nos habla de que las emociones positivas tienen una función adaptativa y amplían y construyen habilidades para un afrontamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es recomendable que todos tengamos una emoción positiva antes de una actividad retadora. Nos hace poner con una mejor disposición, más animosos a enfrentar esa actividad que podría ser un tanto complicada. Y también Seligman acuñó el término indefensión aprendida. Esta indefensión aprendida nos puede generar problemas de desarrollo y de autoestima. Nos hace desarrollar tres déficits: el motivacional, el emocional, el cognitivo. Esto lo determinó Bernard Wegner. Y presentamos desórdenes conductuales, ansiedad y depresión. Acá esta teoría se resume en: se haga lo que se haga, no se consigue nada. Acá es un ejemplo muy simpático, un ejemplo de la rana en agua caliente. Cuando nosotros queremos cocinar una rana, la metemos en una olla y poco a poco vamos calentando el agua, ¿correcto? ¿Qué sucede con la rana? Se va amoldando, ¿correcto? Y se va quedando y logras cocinar. En cambio, si tú preparas una olla, hierves el agua, vienes y la tiras a la rana, ¿qué va a pasar? Va a saltar en automático, ¿correcto? Porque no es una rana que ha estado, digamos, en ese tira despacio, como que te van calando la mente, más o menos como sucede con las mujeres cuando el hombre pega, llega a un estatus que generalmente te terminas mal de acostumbrar. La clave para enfrentar o para desarrollarnos un bienestar para fomentar nuestro bienestar, es conocer nuestras fortalezas. Dice la teoría que el 50%
de nuestra actitud, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, el 50% es genético, 10% son los sucesos importantes que tenemos a lo largo de nuestra vida, pero tenemos un importantísimo 40% donde sí tenemos la oportunidad de trabajar, y es justamente ahí donde se enfoca la psicología positiva. Después vamos a pasar, y solo para reforzar la psicología positiva, algunos conceptos, se centra en lo que se tiene para mejorar, no se niegan las emociones negativas, se basa en un método científico y las variables que influyen en el bienestar, bueno, lo hemos dicho ya a lo largo, la fortaleza equilibrada, todo tiene que ser equilibrado, el sentido vital, el logro, las relaciones y las emociones positivas. Ahora vamos a pasar a lo que es el enfoque, la psicología sistémica, pero vamos a revisar antes el enfoque sistémico, digamos que es como la antesala a una psicología sistémica. El enfoque sistémico no es más que, yo diría que es, digamos, la base o sirvió de benchmarking para la psicología sistémica. Acá aparecen varias ramas, son varias teorías, he apuntado 8 que encontré, y que trabaja en diferentes campos. Tenemos primero la teoría general de los sistemas, de Ludwig van Waterfield. Habla de que estamos en un sistema, no habla de la individualidad, se ve todo como una cosa global, y el ejemplo acá es, por ejemplo, el tema de las máquinas, ¿no? La máquina funciona porque, digamos, es la unión de varias partes. Uno ve el todo funcionando, no se centraliza en la parte. O sea, pasamos de un mecanismo seccionado a un tema integral. Se pasa a una forma holística de observación, es todo. Tenemos un aspecto estructural y funcional donde se cumplen roles y se hacen funciones. Y, por ejemplo, hablan de un sistema total. Vamos a poner de ejemplo, por ejemplo, la familia sería un sistema total. El suprasistema sería el medio que rodea a esta familia. Y finalmente tenemos el subsistema, que es el individuo, ¿correcto? Y nos habla de tipos de sistemas abiertos y cerrados. Después pasamos a lo que son, acá estamos hablando de integridad, ¿no? De una sola, hay que ver que todo el contexto, todo, no nos podemos ver como una sola persona. Después estamos hablando de los estudios de los estudios del equipo de Palo Alto. Acá básicamente vemos los efectos de la comunicación y nuevas formas de abordar la terapia familiar. Acá lo resaltante es la teoría psicológica del doble vínculo. Hagas lo que hagas, siempre te equivocas, ¿correcto? O sea, ese rechazo por de pronto una mala comunicación, el hijo que abraza a la madre que se siente mal por el abrazo del hijo. Entonces hay acá un doble vínculo. Después hablamos de la teoría de los juegos, de von Neumann, y acá nos preguntamos qué vamos a hacer teniendo en cuenta lo que pensamos que los demás harían. Un poco complejo, pero por ahí algo saca, un pequeño trabalengua. Y después tenemos otro que es la teoría de la información de Shannon y Weber. Este no es más que una respuesta a los problemas técnicos del proceso de comunicación. Acá se enfocan en la cantidad de información que va por el canal, digamos, el sentido de la comunicación o lo que se dice todavía no influye mucho. Después tenemos la teoría de los tipos lógicos. Para centrarlo, es un ejemplo. La humanidad es la clase de los individuos, pero la humanidad no es un individuo, ¿correcto? Es como una colección, unos tomos, unos libros. El tomo 1, 2, 3, 4, 5 pertenecen a la colección, pero la colección no es un tomo, no es el tomo 1, no es el tomo 2, es todo un conjunto. Después tenemos la cibernética, acá está Norbert Wiener y Heinz von Forster. Para mí esto sí es un benchmarking clarísimo de las máquinas a los seres vivientes, ¿no? Acá se habla de la retroalimentación y la homeostasis. Acá es bien importante la relación del lenguaje y pensamiento y cómo el primero afecta al segundo. Tenemos después la teoría de la comunicación. Lo que condiciona un resultado comunicacional es la naturaleza del sistema que se sustenta sobre reglas. Toda conducta es comunicación. Imposible no comunicarse. Hasta guardar silencio es comunicación. Vivimos bajo unos patrones comunicativos, existen unas reglas.
La comunicación influye en la identidad, ¿correcto? Por ejemplo, la exclusión, una familia de pronto de migrantes que se ven excluidos o se sienten excluidos, lógicamente van a tener un comportamiento totalmente distinto. La comunicación define también la relación, el vínculo. No es un patrón unilateral, sino es una secuencia circular. De todo esto sirve como base ¿para qué? Para la psicología sistémica. ¿Qué estudia la psicología sistémica entonces? Estudia los fenómenos de relación y comunicación en cualquier grupo que interrelacione como sistema, ¿correcto? ¿Cuáles son los supuestos de esta psicología sistémica? Es el concepto salud-enfermedad. No lo ve como algo estático, sino que también se pregunta que detrás de un trastorno, el individuo tiene las herramientas para solucionar ese trastorno. El interés de la funcionalidad del comportamiento, no etiquetar, sino búsqueda de cambio de conductas. El 3, importa más cómo suceden las cosas que el por qué. El foco del contenido se pasa a los procesos. Después tenemos el objetivo, adquirir nuevas perspectivas, hacer frente de una manera más adecuada, de una manera distinta a los problemas de siempre. Síntomas cobran sentido en función al contexto. Esto es lógico. O sea, ante una respuesta incómoda, es una respuesta incómoda a una situación complicada. No solamente puedo ver el síntoma, sino tengo que ver qué es lo que está en el contexto que ha generado, digamos, esa respuesta incómoda o esa conducta no adecuada. La experiencia concreta determina el cambio de nuestro modo de percibir la realidad. Cambiar en el obrar y en el pensar. ¿Correcto? Y ya para ir finalizando, vamos a pasar a la psicología latinoamericana. Dentro de Latinoamérica hay 3 países que están, digamos, a la cabeza en lo que es psicología. Brasil, Argentina y México. Hay una desigualdad bastante grande, digamos, con el resto de países. En Brasil desde el año 62 ya tiene un reconocimiento legal. Argentina es la cuna de la psicología y México se caracteriza por tener excelentes escuelas de psicología. ¿Cómo es que la psicología se manifestó en Latinoamérica? Siempre como una disciplina tratando de colaborar con otras disciplinas y como una rama de la filosofía. La psicología refleja la cultura y las condiciones sociales del continente. Acá digamos 2 hitos. Horacio Piñero en el año 98 implementa el primer laboratorio experimental en Buenos Aires y en 1901 instala el segundo laboratorio. En el año 35, la primera revista de psicología latinoamericana. En Latinoamérica se trabaja mucho sobre las ramas de la psicología aplicada. Tenemos la clínica, educativa, laboral y social. Poco trabajo en la base científica y en la teoría psicológica. Se pone mucho énfasis en la utilidad y aspectos prácticos. Hay una presión por el desarrollo social y económico. Y la relación de la psicología siempre con otras ciencias, la medicina y educación especialmente. Psicología peruana. La psicología peruana arrancamos entre que el año 1553 y 1920 dominó prácticamente la concepción filosófica. En el año 34, Walter Blumenfeld instala la corriente científica, un psicólogo alemán. Honorio Delgado, la psicología de investigación de la vida psíquica. Hermilio Valdizán, el aspecto del comportamiento psicopatológico del aborigen peruano. Psiquiatría social, Humberto Rotondo, adaptación de migrantes provincianos a la capital, son temas en los que se enfocaron. Carlos Alberto Según, el síndrome psicosomático de desadaptación. Y en el año 53 recién se instala la primera facultad de psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miro Quesada y Buffenben instalan un movimiento pedagógico científico y en el año 50 se instala el primer departamento de psicología en los colegios secundarios públicos. En el año 54 se funda la Sociedad Peruana de Psicología. Entre el año 60 y el año 90 fueron unas décadas donde los psicólogos lucharon o tuvieron como desafío el reconocimiento social, el mercado laboral y la identidad profesional. Y en el año 1980, la creación del Colegio de Psicólogos del Perú. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Yo he visto últimamente que las empresas contratan muchos psicólogos en los últimos años. ¿Eso para qué es? ¿A qué área van?
La tendencia en los últimos años, nos pasa en la empresa, los psicólogos están trabajando en el área de recursos humanos, trabajan mucho en la psicología organizacional, participan muchos en los procesos de selección de personal, y digamos como que antes recursos humanos era únicamente las planillas, ver cuándo salían de vacaciones y cuándo entraban. Ahora hay todo un trabajo detrás del Departamento de Recursos Humanos. Y eso juega con lo que es aquí en Latinoamérica, ¿no? Ramos de la psicología aplicada, la laboral. Ok, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.